Muy buenas tardes. El día de hoy les quiero hacer un breve tutorial sobre cómo vamos a empezar a realizar el proyecto del Pocketbook. Listo. Aquí tenemos pues una carpeta que yo tengo destinada para este fin, en donde les voy a, pues, a permitir generar, bueno, a compartir las bases para unos ejemplos. Listo. Entonces, bueno, lo principal es que para generar un dibujo tenemos la herramienta en Drive, le vamos a dar en nuevo en la parte donde dice más y en ese más dice dibujos de Google. Listo. Entonces, generando esto, vamos a tener el ejemplo de dos columnas que se los voy a dejar acá integrado y el ejemplo de tres columnas. Listo. Esto, cuando ya le dan el primer clic, después le dan abrir con y eso les va a permitir buscar la herramienta dibujos de Google. Basados en esto podemos iniciar con la edición de la imagen que queremos desarrollar. ¿Listo? Entonces, como lo pueden ver, acá se los dejo. Todo el formato que vamos a manejar es una letra en Arial, es una letra de fácil lectura. La idea es que este espacio solo se modifique el texto, ¿sí? El logo de la universidad, de nuestro semillero, no se va a modificar. Posterior a eso, pues podemos modificar el texto. Acuérdense, títulos solamente en negrilla, Arial 12, el subtítulo también iría en 12 negrilla y el resto del texto, ¿sí? Los textos que vayan a ubicar en cualquiera de estas casillas, básicamente van a ir en Arial 12 pero sin negrilla. Entonces es muy sencillo. Vamos a meternos a archivo, aquí podemos, bueno, darle nuevo, tenemos varias herramientas, podemos darle hacer una copia, descargar, ¿sí? Cuando lo vayamos a exportar para que otras personas lo visualicen, ya sea en PNG, JPG. La diferencia entre PNG y JPG es que nos va a permitir generar lo que son las transparencias, bueno, o en un documento PDF, aunque pues para la finalidad que lo queremos, por el momento nos sirve JPG y PNG. ¿Listo? Eh, que les comenté previamente, la idea es que ustedes lo primero que hagan sea seleccionar el tipo de herramienta o organización visual. Entonces ya dejamos el ejemplo de las dos columnas, también dejamos el de las tres columnas. Tienen ustedes que verificar cuál de información eh, requieren organizar. ¿Listo? Entonces, cuando ya lo hayan seleccionado, le dan acá, digamos, eh, hacer una copia, ¿sí? Y cuando ya se haya creado este documento, simplemente le dan cambiar nombre y este lo vamos a llamar ejemplo. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues ya estando acá, le vamos nuevamente a dar a abrir, abrir con dibujos de Google y vamos a empezar a poner la información que sea necesaria, ¿verdad? Lo que vamos a empezar a hacer es editar los textos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este va a ser nuestro texto, ejemplo, ¿sí? Entonces, lo vamos a poner ejemplo de realización. Listo. Tenemos nuestro primer texto. Este texto nos queda un poco subidito. La idea es que lo vamos a bajar acá para que nos quede más ordenado, ¿sí? Entonces, ¿cómo ubicar las imágenes? ¿Sí? Bueno, ahí se nos acortó. Listo. Y le vamos a dar acá. Excelente. Entonces ya teniendo este tipo de cosas, nosotros podemos jugar con distintos elementos. Lo primero, por ejemplo, vamos a darle acá en insertar, ¿sí? Cuando le damos insertar podemos subir fotos desde el ordenador o si tenemos el link las podríamos poner directamente desde ahí. Podemos insertar cuadros de texto, ¿sí? O algún tipo de forma, así como diagramas y gráficos. ¿Sí? Es básicamente como usar las herramientas del PowerPoint para este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las dimensiones, nosotros acá estamos haciendo, ¿sí? Nos metemos acá a configurar página, 17.5 por 10.7 centímetros de altura. Listo. Y acá podríamos empezar a poner los textos. En ese caso podemos copiarlos, podemos poner varios, ¿sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta y si por ejemplo hacen esto hasta acá,
podríamos empezar a trabajar otros niveles de texto. Vamos ¿sí? Y si se dan cuenta, pues les va a permitir poner texto y se van a ir guiando. Cuando en algún momento de pronto ustedes se pueden dar cuenta, nosotros ahorita vamos a poner el fondo, ¿no? Porque la idea de esto es hacerlo en colores llamativos. ¿Sí? Entonces pueden poner este tipo de formas. Acá en la figurita le damos en formas, ¿sí? Y por ejemplo podemos mandar el color de fondo. La idea es siempre tener un adecuado contraste. Este por ejemplo puede ser nuestro color de fondo, pero para que no nos cubra todo el resto de cosas le vamos a dar enviar al fondo. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos eso de enviar al fondo, pues ya estamos poniéndolo, digamos, en el fondo, pero recuerden que esto va a funcionar como si fueran capas. Entonces la capa del fondo es el color. Encima de eso hay una capa que es esto, es la grilla que yo les diseñé para que ustedes se guíen, ¿sí? Y encima de esas va a estar ubicadas las demás, que son los textos, en este caso este logo, en este caso este fondo blanco. ¿Listo, muchachos? Pues obviamente hay muchas cosas que no vamos a poder dibujar. No exigimos un nivel obviamente de ilustrador o de diseñador, porque entendemos que esto es algo que de pronto no es una de nuestras mejores aptitudes. Pero la idea es que descarguemos recursos asociados. Tenemos acá, por ejemplo, Flaticon. Flaticon es una herramienta donde podemos tener acceso a herramientas vectoriales. ¿Listo? Se puede pagar, pero pues la idea es que busquen las cosas que sean gratuitas. Bueno, entonces, por ejemplo, Stomach. Por ejemplo, lo podemos usar. Entonces, bueno, todo lo que está por acá arriba pues sería pago. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de algún tema como el estómago, entonces mira, acá nos da la posibilidad en esta parte de descargarlo. Nos dice con qué resolución en PNG o SVG. SVG es un formato vectorial, que son unos tipos de imágenes modificables, pero pues no necesitamos tanta calidad y de pronto se podrían enredar. ¿Listo? Más bien la idea es que lo descarguen en la mejor resolución, eso sí. Y acá les dice pago o no pago, o sea, gratuito. La idea pues obviamente es que usen el gratuito. La idea es que tenemos que atribuirle eso a la persona que lo crea. Entonces la idea es agregar un capítulo de agradecimientos donde demos pues ese agradecimiento. Bueno, entonces esperamos a que descargue. Ya se descargó y nos descarga como una imagen. A ver, por ejemplo, entonces acá nos descarga como Stomach PNG. ¿Listo? Si ven, es un formato PNG, o sea que se conserva la transparencia. Es decir, cuando yo lo exporto, no se ven, no se ve el fondo, solo se ven las líneas. Entonces procurar que siempre sea en formato PNG. ¿Listo? ¿Para qué son las líneas que yo les puse, la grillita que les puse al lado? Es para que más o menos se fijen, no solo en el uso de tamaños, sino para que nos dé un orden y un espacio entre los textos. Aquí una recomendación importante que quiero que tengan: las imágenes siempre que las vayan a agrandar o que les vayan a disminuir el tamaño, siempre tienen que hacerlo desde las esquinas, preferiblemente cuando vayan a alar usando la tecla Shift. ¿Esto para qué? Para que conserve las dimensiones. Bueno, porque si se fijan, si yo lo hago desde acá, puede que se haga así, pero quedaría alterada la imagen. Entonces siempre desde las esquinas. Bueno, para que lo aprendan. Lo mismo cuando vayan a poner una imagen en sus presentaciones, siempre es mejor que lo hagan de esta forma. Bueno, ya les vamos a hacer la repartición de los temas y muchas gracias por participar en este proyecto.